A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola, muy bienvenidos a su programa Esperanza de Vida. Estamos muy contentos de contar con su sintonía y de que hay hermanos que están muy interesados en conocer la verdad para crecer en la gracia de Dios. Y esto nos pone contentos porque sabemos que estamos alimentando al pueblo de Dios. Son muchos los hermanos que escuchan la palabra de Dios y se instruyen. Porque les quiero decir, hermanos, que no en todas partes se escucha la palabra como la escuchan ustedes. No es que nos queramos enorgullecer, Dios nos libre de aquello. El único que merece la gloria y la honra es el Señor Jesús y estamos muy contentos que Él nos pueda ocupar como instrumentos para poderles hacer crecer en la gracia a nuestros queridos hermanos y para que otros lleguen a conocer al Señor Jesús como Salvador. Hoy día le vamos a hablar qué son los libros apócrifos. ¿Usted sabe qué son los libros apócrifos? Porque quiero decirle que hay muchos, han salido muchos, y uno de los últimos libros que ha salido es el Evangelio de Noé. Sí, anda uno circulando por ahí. Se hizo el Evangelio de Judas. Falta que saquen el Evangelio de María nomás. Bueno, y por esto les traemos la palabra de Dios. Así que, queridos amigos y hermanos, sean todos muy bienvenidos a este su programa Esperanza de Vida. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast. Siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Queridos amigos y hermanos, frente a la palabra de Dios, una vez más, les decimos que nos sentimos tan responsables frente a Dios y frente a ustedes, que no quisiéramos equivocarnos en nada, porque nos sentimos responsables por sus almas. Si no le mostramos el camino correcto hacia el cielo, ustedes se van a perder, y eso es lo que no quisiéramos. Quizás a veces la gente nos acusará que somos muy duros, muy francos, que juzgamos. No, nosotros no juzgamos. Cuando alguien me dice, yo estoy bautizado, yo les digo, pero usted no es un hijo de Dios. Sí, pero si estoy bautizado. Entonces esa persona uno se da cuenta que está equivocado, que no es salvo, que no va hacia el cielo. Entonces yo no le juzgo, le muestro el camino de la verdad para que deponga la actitud y pueda entregarle su vida al Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo, por los frutos se conocen los árboles. Muchos me van a decir en aquel día, ¿qué día? Cuando el Señor juzgue a todos en el gran trono blanco, Señor, pero no hice esto. Nota que dice Señor, Señor le dice, pero no obedecía lo que el Señor decía. Por esto no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, o sea, el que anda de acuerdo a lo que mi palabra dice. Nosotros a veces somos muy duros, muy francos, pero mi amigo, la Biblia nos dice que más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Esto dice Proverbios. Es mejor que te diga la verdad, aunque duela, pero si duele, va a seguir doliendo, porque es verdad. La verdad duele y sigue doliendo porque es verdad. Si tú no tienes al Señor Jesús en tu corazón en este momento, mi amigo, si tú nunca has tenido un encuentro personal con Cristo, si nunca le has abierto el corazón al Señor Jesús para que entre en tu vida y nunca has aceptado que Él murió en la cruz por tus pecados, no eres salvo, amigo. El Señor Jesús dijo a sus discípulos, ¿cómo anhelo ser bautizado con un bautismo y beber la copa que el Padre me ha dado para beber? ¿Sabes qué había en esa copa que el Padre le iba a dar al Señor para que la tomara? Esa copa estaba llena de castigo por tus pecados y mis pecados. Allí estaban incluidos todos los pecados desde Adán hasta cuando se convierta en la última persona para ir al cielo. Esa copa, ese cáliz tan amargo que el Señor tuvo que tomar allí en la cruz, a tal punto que llegó a clamar, Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? El Padre tuvo que abandonar a su Hijo, porque Él es 3 veces santo.
La gente dice que Dios es amor. Sí, estamos muy de acuerdo, pero ¿sabe cuál es lo primero de Dios? Es que es santo y no puede ver el pecado. Y por esto tuvo que abandonar al Señor Jesús. La Biblia declara allí en Romanos, el que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo castigó por todos nosotros. ¡Qué maravilloso don que el Señor nos dio! Él tenía un cuerpo semejante al tuyo y del mío, hijo de una mujer virgen. El Señor anduvo haciendo bienes 3 años, nunca pecó, ni hubo engaño en su boca, pero con todo el Padre le sujetó para que llevara mis pecados y tus pecados. Y ese era el cáliz. Cuando el Señor fue al huerto de Getsemaní antes de que le tomaran prisionero, y orando al Padre le dijo, Padre, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, Padre, no hay otra manera para salvar al pecador, sino que tiene que ser esta. Yo tengo que tomar este cáliz, está lleno de pecado desde que Adán hasta el último que se va a convertir. El Padre le dijo, no hay otra manera. Tú tienes que morir. Yo te tengo que castigar por el pecado de todos los hombres. La Biblia dice, no os conmueve. ¿A cuántos pasáis, a cuántos escucháis esto? Ver mi dolor que me ha venido y estoy sufriendo por lo que nunca hice. Estoy pagando lo que no hice. Estoy llevando el pecado. Estoy ocupando un lugar del más vil de los pecadores. Si tú te consideras pecador, bendito sea el Señor, porque irás al Señor y le entregarás tu vida y le pedirás perdón por tus pecados. Bueno, ¿qué son los libros apócrifos? La Iglesia Católica tiene casi 10 libros que son apócrifos. Están los Macabeos, está Judith, pero entre ellos hay como 8 o 10 libros más que los que tiene la Reina Valera. Y esos libros fueron añadidos. La Reina Valera para mí es una Biblia de las más perfectas. No sé mucho de griego, del hebreo, pero al leer la palabra uno se da cuenta inmediatamente que la verdad de Dios está allí. Hay demasiados libros escritos que son apócrifos. ¿Por qué todo ser humano trata a María Magdalena como una prostituta cuando ella no era una prostituta? Ella tenía 7 demonios, pero no era prostituta por eso. No, Dios le sacó 7 demonios. ¿Por qué la gente, sin saber, habla y hace cosas que no le competen? ¿Cómo es posible sacar un evangelio de Judas, el que traicionó al Señor Jesús? El diablo está muy activo, más que nunca. Mi hija me habló que un amigo le ofreció si quería leer el libro El Evangelio de Noé, otro libro apócrifo, que no es inspirado. Cuando digo apócrifo es porque no es inspirado por Dios. Es un libro escrito por hombres que quieren añadir a la Biblia. La Biblia contiene 66 libros, 27 en el Nuevo, 36 en el Antiguo. Cuando hablamos de libros apócrifos tenemos que tener mucho cuidado. Yo les confieso, yo soy malo para leer libros, pero soy muy bueno para estudiar la Biblia. Eso sí se los puedo decir. No soy muy llevado a leer libros, porque son pensamientos de hombre. Es verdad, algunos son muy buenos que te ayudan, pero son los menos. Me acuerdo que cuando estaba en Iquique estaba asistiendo a una iglesia bautista que más o menos anda por ahí con la sana doctrina. Es una de las más que se acercan a la palabra de Dios. El pastor me dijo, don Jaime, ¿usted puede discipular a estos 2 jóvenes? Entonces me pasa 2 libros como revistas. Yo les digo, ¿y esto para qué es? Para que haga discípulo de ellos. Pero yo tengo la Biblia. Puedo discipular con la palabra de Dios y creo que sería mejor. ¿Y sabes qué me dijo? Entonces no haga nada. Porque él le daba más importancia a los libros escritos por hombres que a la palabra de Dios. Y estoy hablando de pastores, no estoy hablando de cualquier hombre. Cuando los discípulos discipulaban a otros, ¿con qué lo discipulaban? Con los escritos del Antiguo Testamento, con los papiros. Y cuando los verdaderos cristianos discipulan a otra persona, ¿con qué lo discipulan? ¿Con libro o con la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios trae vida. Uno nace de nuevo por medio de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo le golpea dentro del alma a uno y le hace ver con una palabra de Dios que está perdido y que necesita la salvación. Hace más de 57, 58 años escuché una predicación allí en el Apocalipsis 20 y el versículo 12, y el pastor estaba hablando y está el texto allí que dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ese texto, esa palabra de Dios fue una flecha que entró en mi corazón por el pecho y salió por la espalda. Llegué a mi hogar y gracias a Dios que no había nadie. Era un 11 de febrero del año 1964, como 8:45 de la noche. No había nadie en casa y yo caí de rodillas en mi dormitorio, en mi cama, y le dije, Señor, perdona todos mis pecados, me arrepiento de ellos y entra
y tomo posesión de esta vida que tengo. Yo no la quiero seguir viviendo. Quiero que tú la controles, que tú la dirijas. Acepto que el Señor Jesús ya pagó mis pecados en la cruz cuando murió, y yo sé que ahora, al recibirlo en mi corazón, tú me darás la vida eterna. Y ese mismo día memorable, nací de nuevo por medio del Espíritu Santo. Fui regenerado. Y tenía una alegría tan grande que quería ir puerta por puerta de mis vecinos diciéndole: el Señor me perdonó, el Señor me perdonó, el Señor me perdonó. Es un gozo tan grande que se experimenta. De allí en adelante fui transformado por medio del Espíritu Santo. Mi amigo, mi amiga, ¿te acuerdas haber tenido una experiencia personal con el Señor Jesucristo? ¿Haberle entregado tu vida a Él, pidiéndole que te salve, que te perdones, que tú quieres la vida eterna? Si esto nunca ha pasado, ¿por qué no lo haces ahora? Allí mismo donde estás. ¿Por qué no le entregas tu vida? ¿Por qué no le pides que entre a vivir en tu vida y que te haga una nueva criatura? Y Él lo hará. Porque Él dijo: yo no echo fuera a ninguno que viene a mí. Y si tú vas al Señor, tú tendrás la vida eterna. Volviéndonos a los libros apócrifos, Deuteronomios, el capítulo 4, el versículo 1, mira que dice: ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutáis y viváis y entréis a poseer la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo ordeno. ¿Te das cuenta? Dios es muy celoso con su palabra. Hay muchos hombres que han tergiversado la palabra de Dios. Recuerdo haber conversado con un joven que decía ser cristiano y él estaba separado de su señora. Me preguntó: don Jaime, ¿puedo tomar una hermana de la iglesia y casarme con ella y llevarla a la casa? ¿Cómo vas a hacer eso?, le dije yo. La Biblia no respalda eso. ¿Y cómo la Biblia dice que Pablo o Pedro podían tener una hermana como esposa? Claro, pero una. Ojalá sea creyente la esposa. A eso se refiere, pero no que tú vayas y tomes cualquier hermana de la iglesia. Se tergiversa mucho la palabra de Dios. Si quieres que Dios te ayude, levanta temprano, porque Dios, al que madruga, Dios le ayuda. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Lo has encontrado tú alguna vez? No, son invenciones de los hombres. Eso es apócrifo. Eso es lo apócrifo, ¿ve? Uno lo afirma como que es palabra de Dios. Oh, mi amigo, estamos viviendo en días malos, peligrosos, en que cualquiera te puede engañar. Muchos cristianos se han equivocado cuando dicen que Dios es nuestro Rey, el Rey de la Iglesia. ¿Sabes, mi amigo, que eso no es bíblico? En ninguna parte de la Biblia dice que el Señor es Rey de la Iglesia. Él dice que es el Salvador de la Iglesia y que la Iglesia es su cuerpo. Pero nunca dice que es Rey. Cuando habla de Rey, se refiere al pueblo de Israel, no a la Iglesia. Hay que tener mucho cuidado cuando escuchamos o cuando decimos algo. Es verdad que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Es soberano. Esto lo aceptamos. Pero de la Iglesia, de nosotros, ¿qué es? Nuestro Salvador. El que puso su vida en la cruz por nuestros pecados. Pero no es el Rey de la Iglesia. Él es el soberano. Él es la cabeza de la Iglesia. Sí, y nosotros somos sus miembros. Porque hay muchas cosas apócrifos que los hombres hablan, que los hombres dicen. Al hablar de hombre, estoy hablando de pastores. Ten cuidado con lo que escuchas, porque puede estar siendo engañado con alguna enseñanza apócrifa. Tú sabes que en la religión, cuando un feligrés le pregunta al pastor: ¿usted cree que voy a ir al cielo? El pastor le dice: sí, si estás bautizado, estás diezmando y estás haciendo todas las cosas, sí, estás seguro. Pero ¿cómo un pastor le puede mostrar tan equivocadamente el camino al cielo? Si esa persona no es convertida, si esa persona no ha nacido de nuevo, por mucho que haga cosas buenas, por mucho que se haya bautizado, por mucho que esté en la iglesia, por mucho que dé dinero, tal persona no va a llegar al cielo. Y no lo digo yo, amigos, no estoy juzgando a personas, yo les estoy que se aseguren qué va a pasar con ellos cuando se mueran, dónde van a despertar, en el cielo o en el infierno. Tú eres una persona que tiene libre albedrío. Puedes creerle a Dios o no creerle, pero las consecuencias las vas a cosechar. Temo que estoy hablando a personas que no son salvas, que dicen: no, si yo creo en Dios. ¿Pero en cuál Dios? ¿En el Dios que se ha hecho en su imaginación? ¿En un Dios bonachón, un Dios perdonador, un Dios que pasa por alto el pecado, un Dios que es bueno? Porque esto le encanta a la gente.
Hay iglesias de 10.000 personas que jamás el pastor le ha escuchado hablar del pecado, del lago de fuego, del diablo. Nunca le he escuchado. Del gran trono blanco, nunca. Y esto le encanta a la gente. Estas son las iglesias al gusto del cliente. Mi amigo, es verdad que Cristo, el Dios del cielo, el triuno, el Cristo de la Trinidad, es amor, es misericordioso, es bendito, es amoroso. Pero por sobre todas estas cosas, es 3 veces santo. Y siendo así, Él no puede pasar por alto el pecado. Mira la cruz, que Dios tuvo que abandonar a su Hijo cuando estaba cargando con mi pecado y con tu pecado, mi amigo. Y no pudo mirar a su Hijo. No lo trató como hijo, sino como un pecador. Yo merecía estar, tú merecías la cruz, pero no Él. Una muerte vicaria. Él ocupó mi lugar y ocupó tu lugar, querido amigo. Y donde dice aquí los mandamientos, los decretos, no añadiréis. Por esto, hermanos, tengan mucho cuidado cuando citen un texto de la Biblia. Si no se acuerdan, no lo citen mejor y búsquenlo en la Biblia. Porque uno puede engañar a una persona citando cosas que no se acuerda y las dice mal. Entonces uno tiene que tener sumo cuidado en estas cosas. Avancemos al capítulo 12 del mismo libro de Deuteronomios. En el versículo 32 dice: cuidaréis de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello le quitarás. ¿Te das cuenta que cuánto cuidado pone Dios en su palabra? Y si tú lees arriba, dice que en el 29, cuando Jehová tu Dios te haya destruido delante de las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en la tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ella. Algunos dicen que Dios sangriento porque mandaba matar a las naciones. ¿Sabes tú que Dios les dio 400 años al cananeo, al heveo, al jebuseo, al gorgoseo? Les dio 400 años para que se arrepintieran y no se arrepintieron. Entonces, ¿qué quedaba? Y Él usó a su pueblo Israel para matarles. Y le aconseja que no dejen vivo a nadie porque tenía las malas costumbres que se le iban a enseñar. Amigo, mi hermano, ¿te das cuenta que es cuidadoso Dios? Guardarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni le quitarás. Cuando Dios le dio los 10 mandamientos a los israelitas, les dijo lo siguiente: si ustedes me obedecen, yo les voy a bendecir, pero si ustedes me desobedecen, yo les voy a maldecir. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios permitió que el rey Nabucodonosor, babilónico, entrara en Jerusalén. Mató miles de israelitas, se llevó a muchos, entró al templo, le destruyó el templo, se llevó todo el oro, los tazones, los utensilios, todo se lo llevó. Los israelitas lloraron mucho porque fueron llevados esclavos a Babilonia. 70 años, profetizado por Dios. Después de 70 años van a volver. Y así fue. Dios levantó a Ciro, un rey gentil, y puso en él el deseo de que los israelitas volvieran a Jerusalén y reedificaran el templo, y reedificaran las murallas de Jerusalén. Y así fue. ¿Te fijas que Dios es tan ordenado? Cuando los israelitas salieron de Egipto, sin conocer la tierra donde iban, pero Dios la conocía, ellos tuvieron desconfianza de Dios y mandaron algunos espías para ver si la cosa era así. Qué pena para Dios. Mi amigo, yo te puedo decir en este momento, sin temor a equivocarme, que si yo caigo muerto aquí en este momento, me cambio de domicilio, voy a despertar en la presencia de Dios, pero no porque sea mejor que otros, sino porque le he creído a Dios y su verdad la he hecho mía, con un sencillo acto de fe. Invité a Cristo a mi corazón y le acepté, le recibí como mi único y soberano Salvador. Por esto, nada más. No somos religiosos, no tenemos religión, tenemos una relación diaria con Dios, que es muy diferente que ser religioso. ¿Te das cuenta? Por esto Dios nos habla de esta manera. En Jeremías capítulo 36, y el versículo 1, la palabra de Dios allí dice claramente. No leeremos todo el capítulo porque ya el tiempo se nos fue, pero te voy a contar que encontraron un papiro del rollo de la ley que decía que iban a ser castigados por el pecado que habían cometido. Y cuando leyeron esto ante los ancianos, se preocuparon y se lo llevaron al rey Joacim para que lo escuchara. Y cuando habían leído un poco, lo pidió y tenía un cortapluma, lo hizo tira y lo echó al juego. Léelo, es muy interesante el capítulo 36. Pero Dios volvió a dictar otra vez por el Espíritu Santo lo mismo que destruyó a este rey, y esto está en el Antiguo Testamento. No está añadido ni le quitaron nada. Hay que tener mucho cuidado con eso de añadir o de quitar.
Eclesiastés, el capítulo 3 y el versículo 14, conocen el libro de Eclesiastés, ¿no es cierto? El capítulo 3 dice lo siguiente: he aquí, he entendido que todo lo que Dios hace es para siempre, es perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni se disminuirá, y lo que hace Dios para delante de él, para que teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Dios restaura lo que pasó. Te lo leo de nuevo. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello de lo que Dios ha dicho, no se añadirá ni se disminuirá, y lo que hace Dios para delante de él, para que teman los hombres. El gobierno de Dios. ¿Te das cuenta, mi querido amigo, cómo uno al escudriñar la palabra de Dios se da cuenta que hay tantas cosas? Mira, segunda de Pedro, capítulo 2, no lo leeremos todo, del versículo 16 hasta el 21. Allí Pedro dice que no hemos dado a conocer algo de nosotros, sino la venida del Señor Jesucristo. No hemos seguido fábulas artificiosas, sino que viendo con nuestros propios ojos su majestad. ¿Te das cuenta con la claridad que el apóstol habla aquí? No está hablando fábulas. Y habla del monte de la transfiguración, cuando el Señor Jesús se transfiguró de entre ellos. Y él dice allí que oímos una voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Y mira ahora, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacer bien en estar atento como una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Qué lindo esto, ¿eh? Dice luego, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, Dios no ha hecho esto a escondidas, para que el hombre no lo escuche. No, Él lo ha hecho para que todos sepan. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo allí en Jeremías, donde leímos, Jeremías pudo dictar las mismas cosas a Baruch, que era el escribiente? Solo por el Espíritu Santo. ¿Cómo los libros de la Biblia fueron escritos? Por la guía y por el soplo del Espíritu Santo. Vamos a terminar, queridos amigos, allí en Apocalipsis 22, 18 y 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están inscritas en este libro. Qué serio, ¿eh? Y si alguno le quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están inscritas en este libro. ¿Te das cuenta, amigo? Dios es muy cuidadoso con su palabra. Bendito sea el Santo Espíritu que sopló para que los hombres hablaran siendo inspirados por el Espíritu Santo. Puedes confiar ciegamente en la palabra de Dios 100% y reclamar las promesas que Dios nos ha hecho. Que Él no va a echar afuera a ninguno que vaya a Él con fe. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Si no conoces al Señor, ríndele tu vida. Mi hermano, cuida de citar la palabra de Dios tal como está escrita, para honra y gloria de nuestro amado Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ya hemos llegado al final de la enseñanza de la palabra de Dios y esperamos haber contribuido a nuestros hermanos, a nuestros amigos, para que encuentren la paz para con Dios. Jesucristo es el único camino al cielo. Si tú lo encuentras, vas a estar seguro que cuando mueras vas a ir al cielo. El Señor bendiga su palabra. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.